Libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20, y vamos a meditar en la palabra del Señor en esta hora. Qué hermoso regalo que Dios nos ha dado, amén. Su palabra, amén. La palabra es el pensamiento escrito, pensamiento de Dios escrito. ¿Quieres conocer a Dios? Lo vas a conocer es a través de la palabra. Señor, aumentanos la fe. La fe viene por el oír. Y eso decían sus Señor, aumentanos la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Con Cristo, dice el texto, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, amén, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Que Dios nos dé sabiduría en esta mañana, que Dios nos hable en esta hora a través de este pensamiento. Soberano Jesús, hable con Dios. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Quiero escucharte, quiero oír tu voz. Tu palabra es un martillo que quebranta. Tu palabra, Señor, es fuego en el corazón. Tu palabra es miel al paladar, Señor. Oh, Señor, tu palabra es una espada. En esta mañana, Señor, háblanos, Padre Santo. Háblanos, Señor Jesús, a través de ella, Señor. Quiero un oído dócil, Señor. Seas tú, Señor, hoy hablando y quebrantando, Señor, y hablando, Señor, permitiéndome, Señor, que no omita nada, ningún detalle de lo que tú tienes para nosotros, Señor. Toma el control de nuestros pensamientos, Señor. Usa mis labios, te lo ruego. En el nombre del Señor Jesús, te adoramos, Padre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hoy nuestros adolescentes no van a salir. Queremos que estén aquí con nosotros hoy. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, porque el apóstol Pablo dice estas palabras: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Había una situación que se estaba presentando en la iglesia de los Gálatas, amén, Galacia. Y el apóstol Pablo tenía temor, porque muchos creyentes am, habían, era latente, era perceptible la obra que el Espíritu Santo estaba haciendo en ellos o que había hecho en ellos, y cómo ellos tuvieron experiencias con Dios. Y con ese gozo ellos recibieron la palabra de Dios. El apóstol Pablo, aún en una situación un poco delicado de salud, enfermo, y él dice que me recibieron ustedes, recibieron la palabra como si recibiesen a Cristo y como si recibiesen a un ángel, y les decía, y decía, hasta ese amor que había, esa entrega que había, y hasta los ojos se los hubieran sacado para dármelos a mí, y todo ese gozo y todo lo que ustedes han batallado. Ahora Él les pregunta y les dice: ¿qué nos fascinó? Habiendo empezado por el Espíritu, vais a acabar en las obras de la carne, vais a acabar en la carne, porque ellos habían vivido, habían experimentado, el Evangelio les había sido entregado y les había sido revelado, tenían el Evangelio, y de un momento a otro empezaron a querer volver a las prácticas de la ley y a querer como mezclar lo que ahora habían recibido con prácticas y ceremonias de la ley del Antiguo Testamento. Entonces, algunos habían introducido en la iglesia encubiertamente allí y estaban
celosos porque ellos ahora habían dejado la ley, se habían entregado ahora al Evangelio y disfrutando de la gracia, entonces tenían como esa envidia, ese celo, y algunos de pronto de manera sutil y usando palabras elocuentes, los fueron convenciendo diciéndoles que era necesario que se circuncidaran, que era necesario que guardaran ciertos días, que era necesario que comieran y se abstuvieran de ciertos alimentos, y los estaban a ellos allí como mezclando las prácticas de la ley de Moisés con la libertad que da la gracia. Y esto es un peligro que estaba viendo el apóstol Pablo, allí estaba viendo un peligro, porque se estaba perdiendo la confianza en Jesucristo y se estaba poniendo la confianza en las obras o en la necesidad de hacer muchas obras. Y esto entonces es una mezcla, y cuando se mezcla la ley de Moisés con la gracia de Jesucristo, entonces se corrompe la gracia, se corrompe la gracia. El poner la confianza absoluta en la obra de la cruz y no depender de ninguna otra cosa para la salvación. La ley es santa, la ley del tiempo de Moisés es santa, la ley es perfecta. El problema de la ley es que el ser humano es imperfecto y nunca el ser humano pudo cumplir la ley, porque la ley no vino para salvar al hombre, sino que la ley vino fue para preparar al hombre para cuando viniera el Señor Jesucristo, para que el ser humano se despertara su conciencia referente al pecado, porque antes de que hubiera ley, el ser humano pecaba y era pecador por naturaleza y era pecador por conciencia, porque también sabía, hay una ley escrita en el corazón del ser humano, aunque no conozca a Dios, pero su conciencia le dicta si está bien o está mal lo que está haciendo. Y entonces antes había pecado, pero no se inculpaba de pecado. Y entonces si la persona robaba, no había una ley que le dijera no robarás. Pero cuando viene la ley dice no robarás, entonces la persona se hace, el pecado se agrava, y ahora entonces la persona se hace 3 veces pecadora, porque ahora es pecadora por naturaleza, por conciencia y por no hacer lo que se le ha mandado. Amén. Así que es como alguien que tiene un dolor por acá, en algún lugar de su cuerpo, digamos en el vientre, y tiene el dolor y lo aguanta ahí, lo lleva y está tranquilo, bueno, me tomo un ibuprofeno y ahí voy llevando, pero dice, no, es que este dolor persiste y voy a ir entonces al médico. Y cuando va al médico, el médico le hace unos análisis y descubre que tiene un cáncer. La persona dice, me estoy muriendo. La ley cuando llegó el pecado existía, pero la ley vino para agravar el pecado, para hacerlo sumamente pecaminoso, para que la persona reconociera que necesitaba un Salvador. Amén. Para eso vino la ley. Y habían algunas prácticas religiosas y habían algunos mandamientos, y ese era el problema, ir a mezclar, porque cuando vino Cristo, Cristo es el fin, es decir, es el objetivo de la ley era llevar al ser humano a Cristo y entregárselo a Cristo. De ahí en adelante Cristo se hace cargo, porque Cristo es el fin de la ley. Cristo viene, cumple la ley y nos liberta de la ley. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, porque ahora ya morí para la ley. Lo que él está diciendo así es que ya al estar crucificado con Cristo, ya morí para la ley ya no tiene efectos sobre mi vida, ahora ya no existo para la ley, ahora vivo para Cristo. Por eso dice, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Aleluya. Entonces, la ley dice, bueno, o el legalismo decía que en efecto los ritos y las observaciones de la ley ellos decían, es que está bien que tú seas cristiano, pero estos ritos y estas obras
son necesarias porque van a agregar mayor espiritualidad. Vas a ser más espiritual. Tú necesitas es agradar a Dios y con esto vas a agradar a Dios. El legalismo es toda la confianza que yo pongo en los esfuerzos que hago para agradar a Dios. Amén. Entonces yo vengo a ayunar y yo voy y oro y yo leo la palabra y entonces cada vez me quiero esforzar más porque pienso que entre más ayuno, que entre más oro y que entre más asisto al culto, entonces ahora yo ya me merezco, amén, ahora sí me lo he ganado, porque parece que es por el esfuerzo, eso es lo que enseña el legalismo, por el esfuerzo personal que yo me voy a justificar delante de Dios. Y el legalismo siempre te va a decir, te falta algo, necesitas buscar esto o aquello. Y otras voces dicen que vas a sentir esto, que vas a experimentar aquello, que vas a tener nuevas experiencias en Dios, pero no se trata de comprar la gracia de Dios o el favor de Dios. No se puede comprar. Esto es un regalo que Dios nos lo ha dado y que nos lo ha dado sin merecerlo. Gloria al Señor Jesús. Entonces, al pensar de esta manera, le estoy quitando la efectividad a la cruz, a la obra de Cristo, y estoy corrompiendo la gracia de Dios. Y hay una línea como muy casi invisible, imperceptible, entre el legalismo y la santidad o la gracia. Amén. La gracia nos santifica, pero hay una línea muy invisible. Y a veces en la iglesia hay creyentes que sin darse cuenta están actuando de manera legalista. Y son legalistas consigo mismos. Amén. Se exigen demasiado. Conocí a una joven en un psiquiátrico, me llamaron que si podía ir a visitar a una hermana que estaba en un psiquiátrico en la ciudad donde yo vivía. Y cuando fui a visitarla, ya no estaba loca, ¿no? Porque es que se piensa que el que está en el psiquiatra está loco. No, tenía un cuadro de ansiedad y de un problema así psíquico, porque se le afectó el problema, se le agravó por el sueño, porque no dormía, porque tenía que leer la Biblia de noche. Y a veces no dormía y triste porque se quedaba dormida y triste porque no oraba. Y eso fue lo que me comentó. Y yo le dije, estás viendo las cosas de una manera distorsionada. Hay personas que son legalistas y se exigen a sí mismos y creen que si no hacen esto no son dignos del favor de Dios. Pero hay otras personas que son legalistas no solo consigo mismo, sino con los demás creyentes. Y entonces lo están mirando así como un escáner y entra y están se piensa que por la apariencia, aleluya, ya son más santos. Y entonces están mirando al creyente, al otro hermano, lo están mirando cómo se viste, cómo camina, y detalles, hermano, fijándose en cosas externas. Y entonces cuando ven algo, ay, se enferman de ver. No es que lo vi por allá, es que estaba haciendo esto, estaba en los carnavales. Se fue allá a carnaval. Oiga, no, hay creyentes, eso no está bien irse a los carnavales, pero no vamos a condenar a alguien porque, es decir, eso, la santidad, hay unos filtros. Hago un paréntesis aquí. Nuestra vida espiritual cada vez va en aumento. Y hay cosas que cuando uno está comenzando los caminos de Dios, no las percibe como pecaminosas. Y hay cosas que al fin y al cabo no es pecado, sencillamente no me convienen. Pablo lo dijo, ¿no? El texto, alguien que me recuerde eso, me es lícito, pero no me conviene. Entonces hay cosas que como son lícitas, entonces yo las hago, pero cuando vas creciendo en tu vida cristiana, te vas dando cuenta de que aunque sea lícito,
esto no me conviene, no me edifica. Entonces empiezas en la vida cristiana y no tienes filtros todavía, y entonces se te pasan muchas cosas, y cosas que ves y cosas que oyes, y entonces el legalista está observando al que recién está empezando y ya le está diciendo, eso no está bien, usted tiene que ir así, así, así. Entonces le está condicionando y como que el que está empezando se siente señalado, se siente juzgado, pero ¿por qué? Si yo amo al Señor con todo el corazón y yo le busco y yo cuando voy cierro mis ojos y canto con libertad y lo adoro, ¿por qué me está juzgando? Pero es que él lo está viendo con ese ojo legalista, con esos ojos llamas de fuego que juzgan. Entonces el que está empezando se va a sentir, no, se va a sentir como señalado. Pero cuando uno va creciendo, uno va cerrando los filtros y ya uno va diciendo, no, yo ya no dejo pasar. Yo antes hacía esto y escuchaba aquello. Yo me voy a confesar con ustedes. Y mi esposa hace, ay, ¿qué va a decir? Yo cuando estaba recién llegado aquí, había un programa que se llamaba, y no le hago propaganda, AIDA. Ah, pecadores. Y entonces AIDA, AIDA tiene unos actores que es un programa de humor, sí, ese es el género, ¿no? De comedia. Y los actores son muy buenos actores y todo esto, pero al principio yo lo veía, pero llegó un momento eso, que uno se va dando cuenta y yo dije, no, esto aquí dicen palabrotas, dicen tacos. Y entonces hay otro que está enamorado de otro chico y promoviendo ciertas cosas y como que ahí se va. Y de pronto no habían imágenes, pero sí habían ciertas eh, eh, palabras donde iba un mensaje, donde estaba insinuando y esas cosas que se insinúan. Hay un programa que llamaba Friends, de los años 80. ¡Ay, tan sano ese programa! Todo eso lleva una cantidad de influencia donde lo que hacen eso es transmitir un pensamiento y no hay una imagen, pero lo lleva a la persona a pensar. Y cuando entonces tú estás cada vez acercándote más a Dios y estás perfeccionándote en tu vida cristiana, tú dices, uy, no, Señor, esto no está bien. Y uno mismo, el Espíritu Santo, lo va redarguyendo, amén. Y esa es la obra del Espíritu Santo, vas poniendo filtros, amén. Entonces hay una línea muy delgada entre el legalismo y la santidad. Vea lo que dice la santidad producida por la gracia. El legalismo dice que necesitas hacer obras para agradar a Dios, porque entonces esas obras te hacen tener una conciencia tranquila y terminas poniendo la confianza en las obras. La gracia de Dios dice, las obras son necesarias, amén, pero no son la causa, son el efecto, amén. Es decir, son el resultado, las obras son el resultado de mi amor por Dios. Entonces, si yo vengo a cultos, si yo oro, si yo leo la Biblia, si yo me quiero consagrar, si yo le sirvo, esto es el resultado, amén. Yo ofrendo, yo diezmo, es porque no para ser salvo, es porque soy salvo, amén. Entonces no hacemos las cosas esas cosas no las hacemos para ser salvos, porque no depende de ello la salvación. Estas cosas son el resultado de la salvación. ¿Y por qué no toma una cerveza, pastor? No, usted no toma cerveza porque es que el misionero le dice que no tome la cerveza. No, es que yo amo al Señor y al Señor no le agrada, entonces yo lo hago por amor a Él, porque me he enamorado del Señor. Entonces el legalismo dice tienes que hacer, pero la gracia dice tienes que ser. Una cosa es hacer y otra cosa es ser. Y es necesario antes que hacer, ser. Amén. Ser cristiano. Amén. Cuando uno va a dar el fruto. El fruto lo va a dar por naturaleza, va a dar el fruto. Pero si uno no es y uno quiere hacer, nunca va a dar el fruto o lo da con esfuerzo
y interiormente ese fruto no es el natural. Mi relación con Dios depende, dice el legalismo. Mi relación con Dios depende de lo que yo haga por Él. Pero la gracia de Dios dice que mi relación con Dios depende de lo que Él hizo por mí. Amén. Es muy diferente. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesucristo. El legalismo me muestra a un Dios que castiga judicialmente. La gracia sí me muestra a un Dios que corrige paternalmente. Porque el padre que ama a su hijo lo corrige. Y alguien un día llegó a la iglesia y me dijo, pastor, yo fui por allá a una iglesia, a otra denominación, y yo el evangelio le cogí fastidio al evangelio, a los pastores. Yo dije, ¿por qué? Dijo, porque un día me dijo, ¿tú cuándo vas a llegar a los pies de Dios? ¿Estás esperando que Él te parta las piernas? Y, hay poder en Jesús. ¿Cómo va a decir eso? Si Dios a nadie va a obligar, hermanos. Esto es algo voluntario, con cuerdas de amor es que el Señor nos atrae. Me sedujiste, por ti fui seducido, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Eso se me metió en las venas, hay un fuego en el corazón que me lleva a mí a acercarme a Dios. Gloria al Señor Jesús. El legalismo me muestra un evangelio de mandamientos, reglas y normas, pero el evangelio me muestra que sí hay un mandamiento y es amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y el segundo es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Las demás cosas son voluntarias. Amén. Es decir, la obra del Espíritu Santo nos va llevando a cumplir todo, pero de manera voluntaria. Amén. Sin obligación, sin sometimiento, sin obligación, sino por amor. La religión es mecánica, amén, y el legalismo me enseña a mí de que yo debo tener una religión. Entonces, cuando se habla de mecánica, se habla de algo que trabaja, de algo que funciona, de algo que está programado, de algo que es involuntario, pero la gracia de Dios me muestra que aunque tenemos una religión, no dependemos de una religión, sino de una relación, y no predicamos religión, sino relación, y por esa relación salvación. Es la diferencia el legalismo a la gracia. Claro que entonces no se puede usar la gracia como ocasión para la carne y decir, pues entonces, si no es obligación, pues yo entonces ni voy a culto, ni oro, ni leo la Biblia, porque al fin y al cabo es gracia y solo gracia. Pero claro, entonces es una falsa creencia de que tenemos un Dios permisivo y tenemos un Dios amoroso y un Dios que quiere a nosotros que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, y esto a, a la luz de la palabra. Amén. Gloria al Señor Jesús. Eso es lo que enseña la diferencia. Y nosotros, amados hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos en ese aspecto. En el mismo libro de Gálatas hay una historia. La historia se ha extraído del libro del Génesis. Dos mujeres, un caballero llamado Abraham. Y este Abraham estaba casado, tenía su esposa llamada hasta ese momento Sarai. Y entonces Abraham había recibido una promesa de parte de Dios, y era que él le daría un hijo y que a través de esa descendencia que él le diera, entonces serían benditas todas las naciones de la tierra. Había una gran promesa. El problema es que Abraham, cuando recibe la promesa, tenía 65 años. Su esposa tenía, él tenía 75, ella tenía 65 años, y además le había cesado la costumbre de las mujeres,
y además de eso, toda su vida había sido estéril. Y Dios ahora le promete algo que va como contra todo pronóstico, amén. Es que esto es algo imposible de que suceda. Ya tienen tantos años de casados y no han tenido hijos. Ella se ha comprobado que ya es estéril, ya tiene 65 años. Él también está anciano. Entonces, eso como, y como que Dios se buscó, debería haberse buscado otra pareja, ¿no? Que si yo tengo una finca, un campo, y quiero tener ganado, entonces me busco es un toro joven, un toro y una vaca que esté joven, y eso, y de ahí tendrán descendencia. Pero ¿cómo me va a conseguir yo un viejito y una viejita? Amén. Como que Dios hace unas cosas extrañas. Pero bueno, ahí ahora se le mete a Sara, a Sarai, se le mete en la cabeza de que a Dios hay que ayudarle. Y ahora entonces le dice a Abraham, le dice, yo tengo una sierva, y la sierva se ve que es una buena mujer y está joven, entonces llégate a ella y tenemos descendencia, porque era legal que el hijo de la esclava le pertenecía a la señora. Entonces, bueno, tienen el niño y siguen su vida normal. 16 años después, ahora entonces resulta que avivamiento, Abraham y Sara, algo sucede, se rejuvenecen, les vuelve el deseo, y a la señora Sarita, Sarai, entonces queda encinta, queda en embarazo. Y él ya con 100 años y ella con 90 tienen un hijo. Bueno, el niño nace, lo crían, ese es el amor de la casa. Claro, el otro hijo ahora ya no tiene las mismas atenciones, ya no tiene el mismo protagonismo. Ahora también la esclava también ya no quería a obedecerle a su señora, y antes cuando la señora le pedía algo le obedecía porque era la ama, ella era la esclava, pero ahora ella no quiere obedecer, ignora lo que la señora de la casa le pide, y le da malas contestaciones, le responde grosera y altivamente. Ahora entonces el niño ya está adulto, el primero ahora ya tiene más de 16 años, y este otro pequeñín empieza a crecer, y por allá a veces como que los dejan que jueguen, pero un día el niño llega con que le ha golpeado, y el otro día llega con que lo empujó y le hizo daño en una parte del cuerpo, en un brazo, morados y rasguños. Y resulta que el grande le estaba haciendo bullying al pequeño, porque el grande decía, este no va a ser, yo soy el primero, y había como una rivalidad ahí, el grande. La madre tal vez le había influenciado, y entonces el grande perseguía al pequeño. Y ahora entonces la señora de la casa le dice a Abraham, este niño no va a heredar con mi hijo, sácalos, échalos, que se vayan, que se vayan, que se vayan. Y Dios, entonces Abraham dice, preocupado, Abraham le consulta al Señor, pero ¿cómo va a ser si este es mi hijo también? Y Dios le dice, escúchala en todo lo que ella te diga. Y ahora entonces Abraham hace que la esclava se vaya y que se lleve a su niño, les da lo que les pertenecía, lo que tenías que darle, y ellos se van. Entonces, aquí hay algo, dice esto es, usando esto, y hacemos una metáfora de ello, una alegoría, donde no es cómo, sino que es lo que cada una representa. Amén. Y entonces resulta que Agar, la esclava, representa el pacto de la ley, el pacto que fue dado en el monte Sinaí y que fue recibido a través de Moisés, la ley de Moisés. Esa esclava representa la ley de Moisés. La esposa representa la gracia, representa la promesa. Amén. Y resulta que la ley y la gracia no pueden convivir, porque la ley empieza a perseguir. La ley da hijos en la carne.
La ley da hijos en esclavitud, pero la gracia da hijos en la promesa y da hijos en libertad. Amén. Hay libertad. Y entonces cuando Sarai ve esta situación, le dice, no, que se vaya, no quiero más, no la quiero, está persiguiendo a mi hijo y yo tengo que salir en defensa de él y por lo tanto no podemos convivir, no podemos ocupar el mismo espacio. Y cuando la palabra del Señor nos está hablando esto, nos está diciendo es que no podemos en nuestra vida tener elementos de la ley y en nuestro evangelio y vivir ahora un evangelio cargado, lleno de reglas y de mandamientos y observando solo los mandamientos, y esos mandamientos no se pueden cumplir en la carne. Si nosotros ponemos la confianza en ello, entonces resulta un día que alguien va a venir y va a decir, yo tengo que recibir el Espíritu Santo porque he estado ayunando y yo ayuno, pastor, toda la semana, y resulta que llegó otro que nunca ayunó, que vino y se entregó al Señor quebrantado, lo tocó y recibió el Espíritu Santo, y yo, que soy una persona que está ahí siempre, pastor, llueva o haga frío o haga calor, ahí estoy siempre buscando de Dios, ¿por qué yo no lo recibo? Y entonces aquí hay un problema. No se puede pensar de que Dios nos debe algo, de que nosotros a través de las obras de la carne, nosotros de las obras de la ley, vamos a basar nuestra relación con Dios. Porque tendremos entonces cristianos infelices, gente en la iglesia que va a estar infeliz. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo está preocupado y les dice, no se puede tener las dos cosas a la vez. Tienes que morir a la ley. El apóstol Pedro estaba de visita en la iglesia de Antioquía. Pedro era un hombre, una columna, era un gran líder dentro de la iglesia en Jerusalén. Era un hombre de mucha reputación y era tenido en alta estima. Y viene Pedro a visitar a los hermanos en Antioquía, y en la Antioquía no habían solo judíos, porque allá en Jerusalén sí todos los creyentes eran judíos, pero llega Pedro aquí a Antioquía y se encuentra que hay una cantidad de creyentes que son gentiles. Y ahora entonces Pedro, contento con todos los hermanos gentiles, que ellos no vivían en su vida, no vivían bajo la ley, y ahora Pedro entonces empieza a relacionarse con ellos y de un momento a otro llegan hermanos de allá también que conocen a Pedro, que Pedro los conoce a ellos, que son hermanos muy influyentes, y Pedro se retrae y ya no quiere comer con los gentiles, porque los gentiles no se lavaban las manos, porque los gentiles comían todo tipo de carne y los judíos habían carnes, animales que eran inmundos y tenían unas ceremonias. Y aunque Pedro lo sabía en la teoría, pero en la práctica le costaba abandonar todas esas prácticas, ahora entonces Pedro se retraía y el apóstol Pablo lo está observando y dice que está simulando algo y está actuando de manera hipócrita. Y dice, cuando lo vi, cuando me quedé observándolo, me llené de celo, dice el apóstol Pablo. Y lo resistí cara a cara, delante de todos. Yo lo hubiera llamado aparte a la oficina. Yo soy flemático y no me gusta ir por ahí de pronto pues no es mi manera, pero y Pablo era colérico y no se aguantó y está viendo, primero ve que esto tiene que hacerlo en público, y cuando lo ve, además de eso, uno encuentra que fue valiente al exponer lo que estaba haciendo, a ponerlo delante de todos en evidencia, pero es que era necesario que todos se llevaran una lección, que todos aprendieran. Y le dice, Pedro, tú siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Oye, hermano, ¿por qué obligas? Pedro no los estaba, venga que les voy a dar una charla sobre el judaísmo porque ustedes tienen que practicarlo, ¿no? Pedro en su simulación arrastraba a otros
Y como era un hombre de influencia, entonces a veces la persona se deja influenciar por la fuerza que tienen las masas, el grupo. Entonces, como todos dicen, es azul, pero todos dijeron que es rojo. Y si yo digo que es azul, me van a hacer a un lado, entonces yo también digo que es rojo. Y la gente se va yendo por ahí, se va yendo por ahí. Y entonces ahora Pedro le dice, en el siguiente texto, Pablo le dice, nosotros, siendo judíos, amén, de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sigue, sabiendo que el hombre no se justifica o no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados. Y él aquí ya con esa ternura, porque le dijo usted, siendo judío, y ahora entonces él dice nosotros, judíos, y que hemos creído en Jesucristo, y sabemos que las obras de la ley no justifican a nadie, y hemos creído en Jesucristo, y por cuanto las obras de la ley nadie será justificado, el siguiente texto, y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado. Lo que él está diciendo aquí es, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, porque si abandonamos, porque estás pensando que si soltamos la ley que es santa, que es sagrada, y si nos soltamos de la ley, entonces Cristo nos está incitando a pecar y dice, en ninguna manera, amén, en ninguna manera. Y vea el texto siguiente lo que dice, yo, ahora él primero le dijo, tú siendo judío, nosotros siendo judíos, y ahora él dice, yo, y está aquí a Pedro, le está enseñando que lo que le está diciendo no es algo personal, y le dice, yo también cometí el mismo error, yo también estuve ahí, y eso no es bueno. Y entonces le dice, porque, el texto anterior, por favor, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, entonces transgresor me hago. Si ya yo tenía en mi mente, tenía unas fortalezas mentales y me escondía y me apoyaba en ellas, a través de la palabra de Dios pude derribarlas. Y si ya están derribadas, ¿por qué las voy a volver a edificar? Si yo vuelvo y edifico eso, si ya estando en el Evangelio, vuelvo y edifico ello, esa religiosidad, entonces transgresor me hago. Y ahora entonces es cuando él dice, porque por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir, hay que morir para la ley, hay que morir a ese espíritu legalista. Y sigue diciendo el verso siguiente, con Cristo estoy juntamente, es decir, morí a la ley, he muerto a la ley, con Él estoy juntamente crucificado. Ya la ley no tiene ningún poder en mí, ahora estoy bajo la ley de Cristo, la ley de la libertad. No para que usemos la libertad de Cristo como ocasión para la carne, no, es para disfrutar el Evangelio. Quiero invitarle a que esté en sus pies, hermanos. Hermanos, el Evangelio, yo quiero invitarle en el nombre del Señor a que usted vea el Evangelio de esta manera. Muchos creen que el Evangelio es una barca muy grande y que tiene que llevarla cargada. Eso es el legalismo, eso enseña el legalismo. Esto hay que llevarlo cargado. Y yo voy con la barca y la llevo cargada. No, el Evangelio es para nosotros poner la barca y subirnos en ella y dejarnos llevar. Es dejarnos llevar. Ay, yo no me puedo entregar a Dios porque eso es muy difícil. Llevar el Evangelio es muy difícil. Adentro del Evangelio, afuera del Evangelio hay luchas. Si usted está fuera del Evangelio, tiene luchas. Si está dentro del Evangelio, tendrá luchas en la vida. Ahora, en el Evangelio, usted tiene quien defienda su causa. En el Evangelio, usted tiene quien le acompañe. En el Evangelio, usted tiene quien lo proteja. Usted tiene dónde esconderse. Tiene recursos en el Evangelio. Cuando hay heridas,
cuando vienen los vientos, las tormentas, las tempestades, siempre tendremos a dónde acudir y nos escondemos, porque en el Evangelio nada nos puede separar del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Aleluya. Entonces, no, yo no me entrego al Evangelio porque es que hay muchos más. No, hermano, vea, usted se sube a la barca. Esto no es cuestión de llevarla al hombro. Es cuestión de subirse a la barca y dejarse llevar día a día. Y cada día vas aprendiendo a caminar con Él. Y cada día vas descubriendo en esa relación con Dios cómo son las cosas, cómo Dios te habla, qué es lo que a Dios le agrada. Y Dios también te va conociendo y se va creando una relación de padre, de hijo, donde Él siempre va a estar ahí para ayudarte. Señor, me cuesta esto, Señor. Tranquilo. Señor, caí. No pasa nada. En el mundo dicen, caíste, no sirves. Pero en el Evangelio tú caes, Señor. Levántate, que tú puedes. Vuelve, inténtalo, porque tenemos un Dios de oportunidades. No es un Dios que está esperando que caigas para ponerte el pie encima. No, Dios no está esperando que caigas para entonces aplastarte más, para hacer leña del árbol caído. No, al contrario, Dios te dice, es normal que se caiga. El hombre es hombre, vamos a levántate. Pero el hombre a veces dice, no me caí, yo ya no quiero seguir. No, al contrario, Dios dice, levántate y sigue adelante, porque de esto estás aprendiendo. Déjese llevar. Viva, no bajo la ley. No ponga la confianza en las obras de la ley, en cumplir mandamientos. Enamórese de Dios, que todo esto saldrá voluntariamente, saldrá por naturaleza. Lo vas a hacer porque tendrás la naturaleza. Él te va a dar para que participes de su naturaleza divina. El Espíritu Santo llenará tu ser, llenará tu vida, y el Evangelio será fácil y sencillo. Yo encuentro que el Evangelio es muy fácil. Encuentro que el Evangelio es fácil. Es dejar esta carne, Señor, en tus manos, Señor. Ahora yo vivo, ya estoy crucificado a la ley, al pecado, y ahora entonces lo que vivo, lo vivo es en la fe del Hijo de Dios. Ve, amados hermanos, yo no sé si alguien en esta iglesia está viviendo un evangelio que no disfruta. Y yo quiero invitarle a usted, si usted no está disfrutando el evangelio, que usted venga, porque el evangelio esto es para disfrutarlo. Esto no es ya para vivir pusilánime ahí, temeroso, angustiado, y entonces ahora ofendí al Señor. Yo le invito a que usted disfrute el evangelio. Y le invito en el nombre del Señor que no se flagele más, que no se castigue más, que reciba el perdón de Dios, que se perdone a sí mismo. La Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta de él alcanza misericordia. Hable con Dios, cuéntele cómo se siente. Señor, perdóname porque te he defraudado, usted lo sabe. Pero acepte el perdón de Dios, acéptelo, porque Él se lo está dando. Y si Dios le ha perdonado, nadie tiene por qué juzgarle. Y aquí no estamos para juzgar a nadie. No estamos para juzgar a nadie. Si hay algo que se deba decir, se dirá para corregir alguna situación, pero jamás para condenar. Porque lo que la palabra nos enseña es a entender al creyente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te impulsa? ¿Por qué lo has hecho? Pero es para ayudarle, porque aquí estamos para ayudarnos, para darle la mano al que se cansa, al que no puede avanzar. Para eso estamos. Pero hermano amado, por favor,
disfrute el Evangelio. Yo quiero invitar a alguien para que venga a este altar y traiga esa barca, esa carga pesada, y se la entregue a Dios. Quiero invitarle para que venga a este altar y traiga esa barca y se suba en ella y diga: Señor, tú, Señor, lo sabes todo. Tú sabes conducir la barca. Y me enseña la palabra que allá a Noé Dios le dijo que construyera una barca, un arca, y no le puso timón. Esa barca no tenía timón, no tenía motor. Y así mismo nuestra vida no necesita timón. No necesita que tú controles, es Dios el que controla. Señor, controla mi vida. Lléname de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo sea el motor de mi vida. Guíame y llénese de Dios. Quiero invitarle en el nombre del Señor. Hay una invitación abierta para que usted se entregue hoy a Dios. Para que ya no vea más el Evangelio con esa visión, esa óptica legalista, donde piensas que son imposiciones, reglas, mandamientos, sino que veas el Evangelio como una relación con Dios, donde tú puedes disfrutar de sus beneficios, de su poder, de su gracia, de su favor en tu vida, y que puedas decir, como dice la Escritura: ya no vivo yo. Venga, iglesia, en esta mañana y dígalo conmigo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es Cristo en mi vida, y lo que ahora vivo ya no es la carne. Aleluya, ahora lo vivo es en la fe del Hijo de Dios. Libérese en esta mañana, amado hermano, amada hermana, amado joven, de todo pensamiento legalista.